Buenas tardes, alumnos de Física 2, espero que se encuentren muy bien. Esta semana vamos a trabajar con los circuitos de corriente continua. Solamente vamos a analizar los resistores en serie y en paralelo. Para ello vamos a introducir este tema con la definición de circuito eléctrico, que es un cierto número de ramas unidas entre sí, de modo que al menos una de ellas cierre la trayectoria que se proporciona a la corriente. El circuito más sencillo es aquel que consta de una sola fuente de fuerza electromotriz o voltaje, unida a una sola resistencia externa. Ese tipo de circuitos pues lo conocemos como circuito en serie y se caracteriza porque cada una de las resistencias se encuentra conectada una seguida de otra y la corriente que circula a través de cada una de ellas es la misma. Sí, si nosotros despejamos de la ley de Ohm al voltaje, nos va a quedar que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Siempre que nosotros trabajemos con circuitos en serie, es necesario recordar que, que necesitamos tener en cuenta esto. El paso número 1. La corriente es igual en cualquier parte de un circuito en serie. 2. El voltaje a través de cierto número de resistencias en serie es igual a la suma de los voltajes correspondientes a cada una de ellas. Y 3. La resistencia efectiva, a la cual también le llamamos resistencia equivalente, de un cierto número de resistores en series, es equivalente a la suma de las resistencias individuales. Fíjense bien, uno de los ejemplos más característicos de los circuitos en serie, pues es una serie navideña. Hace un momento mencionábamos que en este tipo de circuitos las resistencias se conectaban una tras de otra, como si fuera una serie navideña, ¿no? Cada foquito va conectado uno tras de otro. Matemáticamente los pasos que analizamos hace ratito están escritos aquí en formulitas. La resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias. La corriente va a ser la misma en cada parte y el voltaje total va a ser igual a la suma de los voltajes. Gráficamente así representamos un circuito en serie. Fíjense bien, estas líneas representan a la fuente de voltaje, es decir, una batería, un dínamo, un switch o algo donde conectamos aparatos en nuestra casa. Fíjense bien, estas líneas corrugadas representan las resistencias, resistores, ramas, son exactamente lo mismo, ¿sí? Pero, ¿qué es una resistencia? Pues es un aparato que consume electricidad, ¿sí? Una televisión, un foco, una lavadora, etcétera, etcétera. Entonces, aquí colocamos nuestra batería y esa batería empieza a circular una cierta corriente a través de este circuito y esa corriente va dando vueltas y vueltas y vueltas de tal forma que le da energía a cada una de esas resistencias, a cada uno de esos aparatos. Este circuito es un poco problemático porque imagínense que la resistencia 2 se rompe, algo pasa, se truena un foco, entonces todo el circuito va a quedar averiado. ¿Por qué? La corriente eléctrica ya no va a pasar de aquí hacia acá. Entonces ese es uno de los factores que hacen que este tipo de circuito sea un poco complicado en la vida práctica, ¿no? Ya que si una sola resistencia falla, adiós a todo el circuito. Vamos a resolver un ejercicio. Dice lo siguiente: a partir del siguiente circuito en serie, calcula su resistencia equivalente, la corriente que circula a través de él y el voltaje en cada resistencia. Bueno, para resolver circuitos en serie es necesario, jóvenes, es necesario que nosotros contemos con nuestras ecuaciones, esas que analizamos hace unos minutos, ¿verdad? La resistencia equivalente es la suma de las resistencias, la corriente total es la misma en todas partes, en cada resistencia va a ser la misma, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes en cada resistencia. Y la ley de Ohm es bien importante. La ley de Ohm que nos dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Vamos a tenerla en esa forma inicial. Nosotros tenemos nuestro ejercicio 1. Los pasos de resolución de los circuitos eléctricos siempre son los mismos, ¿sí? Siempre vamos a empezar de la misma forma. Fíjense bien. Primero vamos a calcular la resistencia equivalente. Bueno, como habíamos visto acá anteriormente, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias. Entonces la resistencia equivalente de mi circuito va a ser igual a la suma de R1 más R2 más R3. Entonces va a ser igual a la suma de 10 más 20 más 30. Pues eso me da 60 ohms.
El segundo paso va a ser calcular la corriente a través del circuito. ¿Sí? Vamos a calcular la corriente a través del circuito. Bueno, usamos nuestra ley de Ohm, que dice que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje son 180 volts. Eso lo voy a dividir entre la resistencia que acabo de calcular, la resistencia equivalente. Entonces sería 180 entre 60. Eso me va a dar igual a 3 amperes. Recuerden, la corriente se mide en amperes. Si yo hiciera la ley de la herradura y las equivalencias de las unidades, bueno, de ahí podría observar que sí, efectivamente son amperes, ¿sale? No hay ningún problema. Por último, vamos a calcular el voltaje para cada una de las resistencias. ¿Cuántas resistencias tengo? 3. Entonces voy a calcular un voltaje por cada una de ellas. Recuerden, la formulita nos dice que el voltaje total es la suma de los voltajes. Entonces quiere decir que al sumar los 3 voltajes que voy a calcular a continuación, me debe dar como resultado 180. De aquí ya lo pueden ver todo, ¿verdad? Pero vamos a ver si sí es cierto. El voltaje 1 va a ser igual a la corriente por la resistencia 1. Entonces serían 3 amperes por 10 ohms, son 30 volts. ¿Sí? El voltaje se mide en volts. El voltaje 2 va a ser igual a la corriente por la resistencia 2. Es decir, va a ser igual a 3 amperes por 20 ohms igual a 60 volts. Recuerden que si yo despejo de la ley de Ohm, el voltaje me queda de esta forma. ¿Sale? Porque luego muchos pueden preguntarse, oiga, profe, pero ¿cómo sacó el voltaje así nada más? ¿La formulita de dónde viene o qué? Viene de despejarla de la ley de Ohm, ¿sale? Por último, el voltaje 3 es la corriente por la resistencia 3, que serían los 3 amperes, por la resistencia 3, que son 30 ohms. Entonces sería 3 por 30, me da 90, ¿verdad? 90 volts. Hago la suma, 30 más 60, 90 más 90, son 180 volts. Entonces el voltaje, como acá dice, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes. Ya vimos que efectivamente así es. La suma de los voltajes me da el voltaje total. El ejercicio 2 dice, a partir del siguiente circuito en serie, calcula su resistencia equivalente, la corriente que circula a través de él y el voltaje en cada resistencia. Bueno, ahí tenemos nuestro circuito número 2. Recuerden, los pasos son exactamente los mismos. Primero vamos a calcular la resistencia equivalente, ¿sí? Bueno, va a ser la suma de las resistencias que están aquí. Sería R1 más R2 más R3. Es decir, serían 6 ohms más 3 ohms más 5 ohms. Eso me da un total de 14 ohms. El segundo paso va a ser calcular la corriente a través del circuito. Ya se la saben, con la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces va a ser nuestro voltaje en este ejercicio son 4 volts. Entonces sería 4 volts entre 14 ohms. Eso va a ser igual a 0.28 amperes. Calculamos ahora el voltaje por cada resistencia. ¿Sí? Ya saben, del despeje de la ley de Ohm del voltaje vamos a obtener esta formulita. Y nos va a quedar que el voltaje 1 va a ser la corriente por la resistencia 1. Serían 0.28 amperes multiplicado por 6 ohms y eso me da 1.68 volts. El voltaje 2 sería corriente por resistencia 2, sería 0.28 amperes por 3 ohms, sería igual a 0.84 volts. El voltaje 3 sería corriente por resistencia 3, que sería igual a 0.28 amperes por 5 ohms, y eso sería igual a 1.4 volts. La suma nos va a quedar de 3.92 volts. Alguien va a decir, profe, no quedó lo mismo, son 4 volts y acá quedó 3.92. Al momento de que nosotros hicimos esta división, solo tomamos 2 decimales, no tomamos todos los demás. Si hubiera tomado todos los decimales, al hacer estas operaciones, hubiera obtenido exactamente los 4 volts. Entonces, ¿eso quiere decir que mi problema está mal? No, quiere decir que está bien, pero que no tome todos los decimales y no importa. Recuerden, en física la precisión a lo mucho es de 2 decimales nada más. ¿Ok? Ya lo demás, humanamente creo que sería casi imposible obtenerlo. Entonces está excelente nuestro ejercicio. Por último dice, una serie navideña está formada por 50 focos, de los cuales cada uno tiene una resistencia de 1.2 ohms. La serie se conecta a una línea de voltaje casera de 120 volts. Calcula la resistencia equivalente de la serie, la intensidad de corriente a través de ella y el voltaje en cada foco. Bueno, jóvenes, en este caso daría una huevonada total. Perdón por la expresión, pero da una hueva dibujarse 50 resistencias, ¿no? Entonces nosotros lo que podemos hacer es una simplificación. Podemos hacer
una ejemplificación de nuestro circuito de esta forma. Dibujo unas cuantas resistencias y después pongo puntitos suspensivos para indicar que siguen muchas resistencias más hasta llegar a la que yo quiero, que es la resistencia 50. Son 50 foquitos los de mi serie navideña. El voltaje son 120 volts. Y cada uno de los focos, todos los foquitos tienen una resistencia de 1.2 ohms. ¿Sí? Entonces recuerden, los pasos son exactamente los mismos. El paso número 1 dice, calculamos la resistencia equivalente del circuito. Es decir, yo debo de calcular todas las resistencias hasta las 50. Entonces, si me doy cuenta, yo sustituyo 1.2 50 veces. Sería más fácil, en lugar de sumar 1.2 más 1.2 50 veces, sería más fácil multiplicar 1.2 por 50, que es exactamente lo mismo. Entonces nosotros vamos a usar la multiplicación y vamos a obtener que la resistencia equivalente de mi serie navideña son 60 ohms. La corriente a través del circuito la calculamos de manera normal con la ley de Ohm. Voltaje 120 volts entre la resistencia 60 ohms, eso me va a dar 2 amperes. Por último, vamos a calcular el voltaje por cada resistencia. El voltaje 1 sería corriente por resistencia 1, que serían 2 amperes por 1.2 ohms, y eso me da 2.4 volts. Pero como todos los focos tienen la misma resistencia, pues sería calcular esto siempre 50 veces. Vamos a aplicar la misma estrategia anterior. Lo que vamos a hacer es multiplicar este valor por 50 para obtener el voltaje total. Y 2.4 volts por 50 me da 120 volts, que es el voltaje original. ¿Sale? Hasta aquí sería todo en cuanto a los circuitos en serie. Como analizamos hace rato, ahora vamos a ver algunas de las limitaciones de los circuitos en serie. ¿Sí? Por ejemplo, si un solo elemento del circuito en serie falla, al proporcionar una trayectoria para el flujo, toda la corriente va a quedar abierta y la corriente se interrumpe de tal manera que todo el circuito queda averiado. ¿Sí? Si un solo foco fallara en toda la casa, todos los demás aparatos dejarían de funcionar. Otra de las circunstancias o limitantes de los circuitos en serie es que cada elemento de un circuito en serie se añade al total de la resistencia del circuito, limitando por lo tanto la corriente total que puede ser suministrada. Es decir, como todas las resistencias se suman directamente, la corriente se divide entre todas ellas, por lo cual, pues, esta se reduce de manera considerable. Entonces, estas objeciones que acabamos de analizar hace unos segundos pueden superarse si nosotros le proporcionáramos varias trayectorias a la corriente eléctrica para que circule. A este tipo de conexión en el que la corriente se puede dividir entre dos o más elementos la denominamos conexión en paralelo. Fíjense bien, ahora las resistencias están conectadas una paralela a otra, ya no va una tras de otra. Fíjense bien, aquí, en este punto, aquí empieza a circular la corriente, llega a este punto y se divide en dos partes, una que va hacia abajo y una que sigue esta trayectoria. Llega a este punto la corriente y una parte va hacia abajo y la otra sigue esta trayectoria, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí yo tuviera un foquito y fallara, bueno, pues la corriente está circulando en dos partes, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema. Todos los demás aparatos siguen funcionando y de hecho ese es el tipo de conexión que nosotros tenemos en nuestros hogares, ¿sí? Ahora, las ecuaciones matemáticas que nosotros tenemos para resolver circuitos en paralelo serían estas. La resistencia equivalente la tenemos que calcular como 1 sobre la suma de los recíprocos de cada resistencia. La corriente total sería igual a la suma de las corrientes. Y en este caso lo que se mantiene constante es el voltaje. Es una de las diferencias con los circuitos en serie. En los circuitos en serie la corriente era la misma porque estaba dando vueltas y pasaba por todas las resistencias. Pero en este caso no es así. La corriente se va dividiendo entre cada punto, ¿verdad? Cada puntito de división se llama nodo. Entonces aquí lo que permanece constante en los circuitos en paralelo es el voltaje. Entonces, para conexiones en paralelo siempre debemos de recordar lo siguiente. 1. La corriente total en un circuito en paralelo es igual a la suma de las corrientes de las ramas individuales. 2. Las caídas de voltaje a través de todos los ramales del circuito en paralelo deben de ser de la misma magnitud. Y 3. Hay una disculpa, apareció un mugroso 1. Entonces, el punto 3 dice, la resistencia equivalente es igual a dividir 1 sobre la suma de los recíprocos de las resistencias individuales conectadas en
paralelo. Vamos a realizar un ejercicio para analizar lo que acabamos de mencionar. Nuestro ejercicio dice lo siguiente: resuelve el siguiente circuito en paralelo, calcula la resistencia equivalente, la corriente a través del circuito y la corriente en cada resistencia. Bueno, recuerden, compañeros, es bien importante que tengan sus formulitas a la mano para resolver los circuitos en paralelo. Y la ley de Ohm, fundamental, recuerden, esa siempre hay que agregarla. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Aquí yo tengo el dibujito de la diapositiva y vamos a resolverlo. Fíjense bien, ¿cómo vamos a resolver esto? Igual, casi el orden es exactamente el mismo al anterior. El primer paso va a ser calcular la resistencia equivalente del circuito. ¿Cómo lo voy a hacer? Fíjense bien. Voy a dividir 1 entre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. En este caso digamos este R3 porque solo tenemos 3 resistencias. ¿Sí? ¿Cómo hago la sustitución? Entonces me va a quedar 1 entre 1 sobre 8 ohms, que es resistencia 1, más 1 entre 15 ohms, que es resistencia 2, más 1 entre 20 ohms, que es resistencia 3. Ojo, cuando yo haga esto en la calculadora, primero voy a hacer la suma de estas fracciones. ¿Sí? No voy a avanzar, no voy a hacer primero la división de 1 entre 1/8 y cosas así. No, primero voy a hacer esta suma. ¿Cómo le hago en mi calculadora? Bueno, yo escribo un paréntesis, pongo 1 entre 8, cierro el paréntesis, más, abro paréntesis, 1 entre 15, cierro el paréntesis, más, paréntesis, 1 entre 20, cierro el paréntesis, le doy igual. ¿Sí? Recuerden, es bien importante poner los paréntesis y escribirlo de esa forma porque si no la calculadora hace otras operaciones que no son las que nosotros queremos. Entonces recuerden esa secuencia, por favor. Si no les queda clara, pues vean una y otra vez el video. Y recuerden que hay que hacerlo entre paréntesis. Bueno, si yo hiciera la ley de la herradura, los ohms van a pasar arriba. Entonces en el siguiente paso me va a quedar uno más arriba entre el resultado de la sumita que acabamos de hacer, que en este caso es 0.24. Solo vamos a tomar dos decimales, ¿va? Entonces 1 entre 0.24 es igual a 4.16 ohms. La resistencia equivalente en el circuito es 4.16 ohms. El paso número 2 es calculamos la corriente a través del circuito, ya se la saben con la ley de Ohm. Entonces va a ser el voltaje, que son 45 volts, entre la resistencia que acabamos de calcular, que es 4.16 ohms. Eso es igual a 10.81 amperes. Por último, lo que vamos a calcular es la corriente en cada resistencia. Es decir, voy a volver a aplicar esta formulita para calcular la corriente que va a circular en cada una de estas resistencias. ¿Sí? Entonces, la corriente 1 va a ser el voltaje sobre la resistencia 1. La corriente 2, voltaje sobre resistencia 2. Corriente 3, voltaje sobre resistencia 3. Entonces, en la corriente 1 van a ser 45 volts entre 8 ohms y es 5.625 amperes. Corriente 2 es igual a 45 volts entre 15 ohms, eso es igual a 3 amperes. La corriente 3 son 45 volts entre 20 ohms, eso es 2.25 amperes. Hago la suma y me queda 10.875 amperes. Fíjense bien, en nuestras formulitas tenemos que la corriente total va a ser igual a la suma de las corrientes. La corriente total es 10.81 y la suma de las corrientes nos quedó de 10.875. ¿Qué está mal? Muchos van a decir, profe, se pasó, ¿qué pasó ahí? Recuerden, nosotros acá no tomamos todos los decimales, por eso va a variar nuestro resultado un poquitito. Se fijan, aquí nada más va a ser una centésima, entonces no hay tanto problema. Bueno, no es una centésima, es un poquito más, pero no hay tanto problema, ¿sí? Nos falló en centésimas, entonces no hay problema. ¿A qué se debe el error? Bueno, a que no tomamos todos los decimales, ¿sale? El problema está perfectamente realizado para que cuando ustedes hagan su tarea, pues no tengan dudas, ¿sí? Estaría mal si aquí les hubiera quedado 13, 15, 21, 6, ¿sale? Bueno, vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a resolver el siguiente circuito en paralelo. Vamos a calcular la resistencia equivalente, la corriente a través del circuito y la corriente en cada resistencia. Bueno, ahí tenemos nuestro circuito eléctrico, la representación. Recuerden el paso, primero siempre vamos a calcular la resistencia equivalente. La resistencia equivalente sería 1 entre 1 sobre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Sustituimos las resistencias y nos va a quedar que es 1 entre 60 más 1 entre 20 más 1 entre 10 ohms. Recuerden en la calculadora, primero va a hacer esta suma, va a ser paréntesis 1 entre 60, se cierra el paréntesis más, paréntesis 1 entre 20, se cierra el paréntesis más,
paréntesis 1 entre 10, se cierra el paréntesis, le doy igual y me va a quedar un ohm entre, la suma de esto es .166, ¿ok? Entonces ahora voy a dividir ese 1 entre .166 y me va a quedar 6.02 ohms. Después de eso, nosotros vamos a calcular la corriente a través del circuito, es decir, la corriente total, que va a ser el voltaje sobre la resistencia que acabamos de calcular. El voltaje son 6 volts entre 6.02 ohms, pues nos va a quedar .99 amperes, que más o menos pues es un ampere, ¿no? Entonces ahí por eso le puse este simbolito que es prácticamente un ampere. Calculamos la corriente en cada resistencia. La corriente 1 va a ser voltaje sobre resistencia 1. Van a ser 6 volts entre 60 ohms. Eso me va a dar 0.1 amperes. La corriente 2 sería voltaje entre resistencia 2. Serían 6 volts entre 20 ohms es 0.3 amperes. En la corriente 3 sería igual a voltaje entre resistencia 3, serían 6 volts entre 10 ohms. Eso sería igual a 0.6 amperes. Si yo hago la suma, el resultado va a ser un ampere, que es más o menos lo que me salió arriba. ¿Vale? Pues bueno, eso sería todo, jóvenes, para esta semana. De este tema se va a desprender la evidencia de aprendizaje número 21, circuitos en serie y en paralelo, la cual consiste en una serie de ejercicios. Sí, esos ejercicios, se los va a mandar con su jefe de grupo por medio del WhatsApp, o también van a estar disponibles en plataforma. Deben de entregarla como fecha límite el día viernes 12 de junio del 2020 al correo trabajoscontingencia@gmail.com. Eso sería todo por esta semana, cuídense mucho, estamos en contacto. Adiós.